Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, el lunes 22 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Ustedes y yo, guiados por la palabra de Dios, no andaremos en tinieblas, no andaremos en la oscuridad, porque la palabra de Dios, que es la luz para nuestra vida, nos va a guiar hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos dice en Juan 14, 6. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor y guiados por ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, alimentado por la palabra del Señor, guiado de ella y perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Dícele Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor», y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente, para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy se celebra la fiesta de Santa María Magdalena. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, y del versículo 11 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena, de madrugada, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. El primer día de la semana, día domingo. En Apocalipsis 1:10 nos dice que domingo es día del Señor. El día del Señor, el primer día de la semana,
María Magdalena va al sepulcro y ve la piedra donde había sido colocada en la tumba del Señor, estaba quitada. Ya no estaba ahí donde había estado antes la piedra. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. María Magdalena era una mujer de quien Jesús había echado 7 demonios, nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 2. Antes, ella estaba poseída por 7 demonios. Cuando tiene el encuentro con el Señor, cuando Jesús le cura, los demonios salen y ella se convierte en una servidora fiel del Señor y va de madrugada el primer día de la semana cuando Jesús resucita al sepulcro a ver a Jesús, pero la piedra está removida. Entonces es hermoso cómo hay ese cambio de vida en ella al tener ese encuentro con el Señor. En el Salmo 63 nos dice que mi alma tiene sed de ti, sedienta está mi alma de ti. Así debe de estar nuestras almas del Señor, sedientos por cada día conocerle más, por cada día amarle más, por cada día dejarnos guiar más de su palabra para que así podamos dar fruto, para que así podamos mantenernos unidos a Jesucristo, para que así ustedes y yo podamos con perseverancia dar mucho fruto y alcanzar la salvación de nuestras almas, que es la meta de nuestra fe. Esa es la meta de nuestra fe a la cual todos queremos llegar. A veces nos hemos preguntado, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es mi meta? Primera de Pedro 1.9 nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, hay ese cambio, tiene que haber esa renovación desde lo interior hacia lo exterior. No solamente hablando de Dios de boca, sino con nuestras obras, desde nuestro corazón hacia afuera, con nuestras obras, con nuestro proceder, con nuestras palabras, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de reaccionar ante cierta situación, con nuestra forma de actuar específicamente, con nuestra forma de actuar, porque de eso es lo que el Señor nos va a juzgar, de nuestras acciones, de nuestras obras que hemos hecho. Romanos 12 dice que el Señor nos juzgará a todos según nuestras obras. Por eso ustedes y yo tenemos que dejar que nuestras obras, glorifiquen al Señor. Nosotros tenemos que glorificar al Señor a través de nuestras obras. Nos dice ya en Romanos Romanos capítulo 2, versículo 6, Dios nos va a juzgar a todos según nuestras obras. Mateo 5, 16 nos dice que a través de nuestras buenas obras, incluso quienes no creen en Dios, den gloria a Dios a través de nuestras buenas obras, y más bien que no seamos motivo de escándalo para otras personas, sino que seamos ese motivo para que ellos también den gloria a Dios. También en 1 Pedro capítulo 2 del versículo 11 al 12 nos dice que como extranjeros en este mundo procedamos siempre con prudencia, que a través de nuestras buenas obras los demás quienes incluso no creen en Dios alaben a Dios a través de nuestras buenas obras. Por eso es importante que ustedes y yo busquemos cada día más del Señor, que busquemos cada día más las cosas de Dios, alimentarnos más de su palabra, que lo busquemos, que no esperemos sentados que Él venga hacia nosotros, sino como María Magdalena fue de madrugada, aún cuando estaba oscuro, ella fue al sepulcro a buscar al Señor. Así ustedes y yo tenemos que tener esa actitud de buscar nosotros al Señor, de dejarnos guiar por Él, porque Él está esperando para que ustedes y yo vengamos hacia Él, para que ustedes y yo tengamos una nueva vida, para que ustedes y yo seamos nueva creación, nuevas criaturas guiadas por el Espíritu Santo, que en Romanos 8:14 nos dice que cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, nos llamamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo. Entonces, cuán hermoso es que María Magdalena viene al sepulcro, no le encuentra ahí a Jesús, pero ella va en busca de Él. No le encuentra porque Jesús había resucitado. Y le dice el Señor, le dice Jesús, mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Entonces, cuando Jesús le llama por su nombre, ella le reconoce que es Jesús. Cuando ella escucha que Jesús le llama María, ella le dice Rabuní, que quiere decir maestro. Por eso es importante que en el silencio ustedes y yo escuchemos la voz de Dios. Estamos a veces tan distraídos escuchando las redes sociales, viendo tantas aplicaciones y quitamos nuestra atención de quien tiene que tener toda nuestra atención, de quien no solamente es el primero, sino es todo, porque a veces decimos Dios es el primero. Ya no el segundo, no el tercero. Otros dicen, Dios es el primero, el quinto, el décimo. No, Dios es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta el infinito. Es el primero y el último en nuestra vida. No hay nada ni nadie más importante que Jesucristo en nuestra vida, porque Él es nuestro Salvador. Y cuando Él nos llama por nuestro nombre, ustedes y yo vamos a sentir ese llamado del Señor. Vamos a sentirnos amados por Él que ha fijado sus ojos en nosotros. Como dice Jeremías 27, me ha seducido, Señor, y me dejé seducir. Tenemos que dejarnos que Él nos mire, que nos guíe con su palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice, mientras tus palabras llegaban a mí, yo me las devoraba. Y sentía en mi corazón alegría, sentía dulzura cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Señor, cuando nos dejamos llamar por el Señor, cuando el Señor nos llama, cada uno por nuestro nombre, como dice en Jeremías 1:5, antes de haberte formado en el seno de tu madre, ya te conocía, te había consagrado para que seas profeta de las naciones. Qué hermoso que el Señor, Él tiene puesta su vista en ustedes y en mí. Ahora, vamos a atender a su llamado. ¿Estamos atendiendo al llamado del Señor o estamos nosotros distraéndonos y pasando y perdiendo el tiempo en otras cosas que no edifican, como las redes sociales y cosas que no son buenas para nuestra espiritualidad, para nuestro crecimiento, para que ustedes y yo demos fruto con perseverancia, como dice en Lucas 8:15? Por eso, mis amados hermanos y hermanas, en el silencio busquemos siempre escuchar la voz del Señor que nos llama a cada quien por nuestro nombre. En Isaías capítulo 49 del versículo 1 en adelante nos dice que el Señor incluso antes de formarnos en el seno de nuestra madre, Él ya nos había llamado por nuestro nombre. Y nos ama tanto el Señor en Isaías 49:15 dice que así tu madre, quien te dio a luz, se olvide de ti, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Es el amor tan grande que Él nos tiene, es el amor infinito con que Él nos ama. Y por eso ustedes y yo tenemos que escuchar en el silencio la voz del Señor, escuchar su llamado, especialmente en el Santísimo, en el Santísimo, en el Sagrario, pasar en oración contemplativa, contemplando a nuestro Señor en la Eucaristía. Es muy importante porque allí el Señor nos va guiando, nos va a nosotros restaurando. A veces nosotros decimos, yo escucho la palabra de Dios, está bien. Trato de poner en práctica la palabra de Dios, eso también está bien. Pero lo que nos falta es oración contemplativa en el Santísimo. O sea, cuando vamos al Santísimo, tenemos que arrodillarnos y estar en la presencia del Señor. Él me mira, yo le miro, así como cuando estaba María, allá la hermana de Marta en Lucas 10:42, cuando se sentaba a los pies de Jesús, no decía nada, ella más bien escuchaba al Señor hablar. Y decía el Señor, ella ha hecho la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Usted decía, escuchar la voz del Señor, escuchar que el Señor nos hable. Pero a veces el error que hacemos, vamos y decimos tantas palabras que no tenemos tiempo de escuchar. Allí es donde está el detalle. Qué hermoso sería que podamos ir una media hora o una hora al día, o por lo menos a la semana, estar en la presencia del Señor sin distracciones. Él me mira y yo le miro.
y Él nos va purificando. Incluso cuando hay algún pecado que reina en nuestra vida y nosotros tal vez por ignorancia, porque ignoramos, no lo reconocemos, el Señor nos va a mostrar, y solitos vamos a hacer el esfuerzo por ir dejando aquel pecado. A veces me han dicho algunas personas, mientras yo más me acerco al Señor, se me hace la vida más duro porque me doy cuenta en el pecado que he estado. Claro, antes cuando no conocíamos al Señor, cuando estábamos medio a medias, entonces nos parecía bien todo, pero cuando le tenemos al Señor el principio y el fin de nuestra vida, cuando Él es todo en todo, entonces ahí por amor a Él nos damos cuenta, oh no, esto es pecado, aquello es pecado y tengo que esforzarme por abandonar aquel pecado, por agradar al Señor y así salvar mi alma. Qué bonito nos dice allá San Pablo en 2 Corintios capítulo 5 del versículo, vamos a leer desde el versículo 14 al 17, 2 Corintios capítulo 5 del versículo 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel quien murió y resucitó por ellos. Ustedes y yo, cuando tenemos el encuentro con el Señor, ya no pensamos en nosotros, sino pensamos en Cristo, en agradarle a Él, en amarle a Él, en seguirle buscando a Él. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, o sea, quedó la vida de pecado atrás y empezó lo nuevo, la vida en la gracia de Dios. No podemos nosotros ser mediocres, estar viviendo a medias, medio en el pecado, medio en Cristo. Tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser, con todo fervor, con toda nuestra inteligencia, con todo de corazón, de esforzarnos por salir del pecado en que estamos. Siempre hay ciertos pecados que nos dominan, y cuando ustedes y yo no hacemos nada por cambiar, sabiendo que estamos en aquel pecado, estamos al servicio del pecado, y estando al servicio del pecado, estamos al servicio de Satanás. 1 Juan 3:8 dice, el que comete pecado es del diablo. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes y yo pongamos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón en Cristo y digamos, allá quiero llegar a estar con Cristo. Y en el proceso, para llegar a estar con Cristo requiere de cambios, requiere de renunciar a muchas cosas que me llevan al pecado, incluso requiere a alejarme de ciertas amistades que me incitan a pecar. Por amor a Cristo, tengo que poner mis ojos, mi corazón en Cristo. Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 8 al 11, dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene señorío sobre Él. Versículo 10, Romanos 6, 10. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Y si ustedes y yo decimos que hemos muerto con Cristo, tenemos que haber también muerto al pecado. Y si decimos, Cristo vive en mí, o yo vivo para agradar a Cristo, tenemos que haber dejado o esforzarnos por dejar el pecado atrás. No podemos vivir con nuestro corazón amargado, con nuestra mente perturbada y decir que vivo para Cristo. Todas las cosas pecaminosas pasaron. Como acabamos de leer en 2 Corintios 5:17, dice,
Lo viejo pasó, lo nuevo empezó. Una vida en Cristo. Y una vida en Cristo es alejándome del pecado, renunciando al pecado y a las obras de Satanás. Si su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, así también nosotros. Consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces nos dice la palabra de Dios que ustedes y yo tenemos que abandonar el pecado, morir al pecado y vivir, sí, vivir para Dios, vivir para agradarle a Dios y no a Satanás a través de ponernos al servicio del pecado. Es el mensaje que el Señor hoy nos trae a través del Santo Evangelio del día de hoy en la fiesta de María Magdalena. Ella antes estaba poseída por 7 demonios, estaba a servicio del enemigo. Una vez que tiene el encuentro con el Señor, le empieza a servir al Señor. Nos dice en Lucas 8:12, ella le servía. Jesús había sacado 7 demonios de ella. Y cuando Jesús muere, ella va en busca de Él, porque es una nueva criatura. Ella va en busca de Él y para encontrarlo a Él. Es un ejemplo para ustedes y para mí que primeramente ustedes y yo tenemos que acercarnos al Señor, escuchar la voz de Él y pedirnos que nos ayude a cambiar, a mejorar, que nos libere de nuestros pecados y de todos aquellos pecados que nos dominan. Para que ustedes y yo seamos una nueva criatura, que no tengamos en nuestro corazón en nadie más, sino que en Cristo Jesús, porque Él es quien nos salva. Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Y termina diciendo el Evangelio de hoy. Dícele Jesús: deja de tocarme, que todavía no subo al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús le dice a María: no me toques, anda y ve y di a mis hermanos: suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Entonces cuando Jesús le dice a María Magdalena: ve y di a mis hermanos, ¿a quién va a decírselo? A sus discípulos, porque la palabra hermanos en el Antiguo Testamento es bien amplia. Incluso entre esposos, el esposo a la esposa le decía hermano, y la esposa le decía al esposo hermano, el esposo le decía a la esposa hermana también, allá en Tobías 10:12. El tío le decía al sobrino hermano. Génesis capítulo 12, versículo 5, Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham era el tío, Lot el sobrino, y se trataban entre sí como hermanos. Entre los de la misma raza, de la misma religión, se trataban hermanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, del versículo 15 en adelante, cuando Simón Pedro se dirige a dar un discurso para elegir a Matías, que reemplazó a Judas Iscariote, él se dirige a todos hermanos. Hermanos, entonces la palabra hermano en el Antiguo Testamento es bien amplia. No quiere decir que son hermanos carnales de Jesús. Jesús no tuvo más hermanos carnales. Todos somos hermanos de Jesús a través del bautismo, como dice allá en Génesis 3:29, en Hebreos 2 del 11 al 12, somos hermanos de Cristo a través del bautismo. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que cuando Jesús murió, Él resucitó, se apareció a Cefas, a Pedro, y luego se apareció a más de 500 hermanos. No quiere decir que estos 500 hermanos hayan nacido del mismo vientre, sino son son familiares, son de la misma raza, son de la misma religión, son paisanos, y por eso se llaman hermanos, porque son familiares. Entonces, muy importante eso, que no nos confundamos nunca de esa manera. Nunca insultemos a la Virgen María o nunca la difamemos como lo hacen los protestantes, que la llaman muchos nombres, alegando que ella tuvo más hijos, lo cual no es bíblico. No hay ni una cita bíblica que diga que María tuvo más hijos. No hay ni una. Entonces todo es invento de ciertas personas que quieren debilitar
o matar la fe de los que andan débiles en la fe. Pero, mis hermanos y hermanas, a la luz de la palabra del Señor, tenemos que dejarnos guiar siempre, alimentarnos de ella, para que nunca nos confunda el enemigo a través de sus instrumentos. Y así ustedes y yo, perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la salvación, demos mucho fruto y alcancemos la salvación de nuestras almas. Les envío un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir a todos los que van llegando a este canal y se van suscribiendo. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos siempre nos sigamos alimentando la palabra del Señor, a que hagamos de la palabra del Señor nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. El Señor es mi escudo, Él es mi refugio. Yo espero en su palabra, que siempre nos sigamos alimentando de la palabra del Señor, para que así seamos, como dice en Filipenses 2:15, esa luz que brilla en el mundo que está lleno de tinieblas. Les envío un fuerte abrazo y, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.